Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido que se pueda y también a darles a ustedes pues ejemplos que les sean de utilidad. Vamos a tratar acerca de los polinomios. Los polinomios, bueno, en sí abarcan mucha teoría, sin embargo hay un teorema que voy a mencionar porque es de suma importancia. Obviamente, para llegar a este teorema se tendría que ver mucha teoría anterior, corolarios, lemas, etc. Sin embargo, les voy a dar un enfoque más bien práctico para que tengan la visión de qué tan importante es esta herramienta, este teorema. ¿Vale? Entonces, el teorema es el teorema fundamental del álgebra y que dice lo siguiente: tenemos un polinomio y pedimos que su grado sea mayor o igual que 1. Y lo vamos a representar de forma general como está aquí, donde estos ANs hasta A0 van a ser n más 1 coeficientes, van a ser los coeficientes, es decir, los números en los números reales. ¿Vale? X, n-1 hasta x a la 0 van a ser las literales o la única literal, la x elevada a sus potencias, ¿vale? ¿Qué más? Requerimos de todas las raíces. Son R1 hasta Rn, son las n raíces. Es decir, un polinomio de grado n tiene n raíces. Aquí no estoy restringiendo a los números reales las raíces. Nosotros sabemos de cursos anteriores que tenemos los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y juntos todos ellos forman los números reales. Pero no son los números los únicos sistemas numéricos, ¿vale? Tenemos otro sistema numérico que se llama el conjunto de los complejos, ¿vale? Ese no lo hemos visto, pero se forma a partir de los números imaginarios, que en algunos videos anteriores los hemos mencionado. Tenemos por ahí algunos videos que hablan sobre los números complejos. Voy a volver a grabar otro video para poder ilustrar de dónde salen, cuál es su interpretación, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí nada más vamos a estar trabajando con números reales, porque estos cursos son nivel bachillerato y no podemos salirnos de ese. Sin embargo, sí los podemos mencionar, ¿no? Los números complejos. Y los podemos empezar a aprender, que no es difícil. Los números complejos son muy geométricos y muy bonitos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estas raíces van a ser, por el momento, raíces que son reales, o sea, que van a ser números en los números reales, ¿vale? Sin embargo, el teorema dice que todos los polinomios pueden factorizarse y con raíces reales y complejas de manera absoluta. Es un teorema muy poderoso, sin embargo, hasta aquí vamos a trabajar con números reales. Y no les voy a dar todo el bagaje teórico, ese lo reservo para otros videos y otros niveles, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Pues estas raíces van a factorizar al polinomio de esta manera. Y es bien importante, ¿por qué? Porque fíjense la estructura. El coeficiente principal AN se factoriza. Y este R1, R2, Rn, X, estos binomios de grado 1, X menos R1, X menos R2, X menos Rn, cuando yo haga la multiplicación voy a replicar el polinomio de forma exacta. Entonces, las raíces factorizan el polinomio, o al polinomio, mejor dicho, ¿vale? Es bien importante. Entonces, si yo tengo raíces, puedo crear un polinomio. Y al revés, si yo tengo un polinomio, puedo sacar las raíces. Entonces, son dos procedimientos ida y vuelta, ¿vale? Que van a ser equivalentes. Entonces, yo tengo un polinomio, si hallo las raíces, voy a poder hallar su factorización.
Esa es la parte que nos importa, porque generalmente pues tienen ustedes un polinomio y a veces no saben cómo factorizarlo. De hecho, en ecuaciones de segundo grado es muy sencillo verlo. Entonces vamos a grabarnos esto. Si yo tengo las raíces factorizan al polinomio. Si yo tengo la factorización, esta factorización me va a replicar un polinomio en específico, ¿vale? Y no otro. Entonces, obviamente, si yo voy cambiando la n, entonces voy a ir cambiando los tipos de polinomios. Vamos a ver que esa n lo único que va a hacer o estirarlo o encogerlo, pero se va a parecer mucho al final. Digamos que las raíces, recuerden, las raíces son los cruces en el eje X de los polinomios, ¿vale? Entonces van a pasar por los mismos lugares, nada más las van a hacer más largas, más cortas, o la van a voltear si a n lo cambio de signo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con una ecuación o un polinomio de segundo grado. Vamos a ver. Que sea f de x igual a 2x cuadrada menos x más 2. ¿Vale? Este polinomio tiene dos raíces, obviamente, porque es de grado 2. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea? Pues yo tengo que factorizar este polinomio. Si no sé técnicas de factorización, un polinomio de grado 2, puedo sacar sus dos raíces mediante la fórmula general. Entonces, la fórmula general es esta. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c. Esto va todo junto. Y el denominador es 2 por a. Entonces, en este caso, a, b y c tienen ciertos valores, ¿no? Recuerden, y aquí es bien importante, a, b y c son números, no pueden poner literales en ellos. Ese es un error muy común en los jóvenes, que me ponen 2x cuadrada, x y 2, ¿no? Entonces tengan cuidado, y también deben de tomar en cuenta sus signos. Este es menos 1, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. A veces por hacer las cosas rápidas, es muy fácil equivocarse. Recuerden, no debe de haber literales. O sea, la x cuadrada, la x no debe de existir. Entonces aquí, vamos a sustituir. Menos 1, este menos es de la fórmula y este menos 1 es del signo. Más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4, 2 por 2. Fíjense, este va a ser el caso entre 2 por 2. Este va a ser el caso en el que voy a tener dos raíces complejas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este radical, vamos a seguir calculando, menos por menos es más. Me va a dar menos 1 al cuadrado, me da 1, menos 4 por 4, 16. Entonces aquí me da la raíz de 15, de menos 15, entre 4. Entonces, en este caso, ya calculé las raíces. Si se dan cuenta, en ecuaciones de segundo grado es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo una fórmula. Pero cuando tengo polinomios de tercero, cuarto, quinto y más grados, ya no voy a tener una fórmula. Existen unas fórmulas para polinomios de tercer grado, pero son muy largas. Yo la verdad nunca las he usado porque representan mucha talacha. Entonces, más vale hacer otro uso de otras técnicas, ¿vale? Sin embargo, pues por cultura, un día de estos voy a hacer el uso de esas fórmulas de tercer grado, ¿vale? Entonces, me da menos 15, pero ustedes saben que las raíces de números negativos no existen. Entonces, en otros videos ya les he explicado que, por ejemplo, esta ecuación x cuadrada más 1 igual a 0 no tiene solución en los números reales. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta ecuación,
Aquí lo voy a hacer. Y la empiezo a despejar. Necesito una x cuadrada que me dé -1 en los números reales. Entonces, esta ecuación no tiene solución en los números reales. Pero alguien dijo, bueno, este necesitaría que sería más o menos la raíz de -1. Entonces dijo, ya sé, voy a inventar un nuevo número y va a ser el número i, que es el número imaginario, y va a ser la raíz de -1. Entonces, esta x la voy a poder escribir como más menos i, ¿vale? Entonces, usando esta notación, esta i sería la raíz de -1. Entonces, esta raíz de -15 la puedo expresar como -1 por 15, la raíz. Y si yo saco por propiedades de la raíz es esto, ¿sale? Si yo saco por propiedades de las raíces, esta me queda una i. Entonces me queda i veces raíz de 15 y por propiedad de conmutatividad raíz de 15i. Entonces esta expresión la puedo escribir así: 1 más menos raíz de 15 por i entre 4. Y nada más va a ser una notación, entonces ya tengo las dos raíces, ¿vale? Voy a borrar la explicación del número imaginario, y entonces voy a tener dos raíces. ¿Cuáles son las dos raíces? Entonces mis raíces le voy a llamar R1 y R2. La primera va a ser 1/4 más raíz de 15 entre 4 y la segunda va a ser 1/4 menos la raíz de 15 sobre 4i, ¿vale? Entonces aquí ya me salieron las dos raíces, que no son reales, son complejas, y entonces voy a borrar, y entonces mi polinomio f de x va a ser igual a 2, que multiplica ¿quién? X menos, y aquí vienen las raíces. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí va 1/4 más raíz de 15 sobre 4i, y aquí 1/4 menos la raíz de 15 sobre 4i, ¿vale? Y así ya tengo la factorización del polinomio. Obviamente menos puede entrar aquí, menos, y me va a cambiar. Pero la factorización ya está. Entonces x menos 1/4 menos raíz de 15 sobre 4i. X menos 1/4 más la raíz de 15 sobre 4i. ¿Vale? Entonces ya tengo así mi factorización. Si se dan cuenta, ustedes van a decir, y eso, la maestra nos hace las cosas muy complejas. No. En realidad, estos números son de gran utilidad en muchas áreas, por ejemplo, de la electrónica, de la ingeniería. Los números complejos llegan a reducir algunos cálculos que en números reales son muy largos. Entonces, es una gran herramienta, ahorita porque no la conocen, ¿vale? Pero es una gran herramienta, porque inclusive las derivadas, las integrales, se pueden hacer o definir en los números complejos, y entonces les digo que en muchos procesos los reduce de una manera muy drástica, ¿vale? Entonces, esto se ve feo, pero yo no les voy a pedir nada más, hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Ahora vamos a hacer otro que sea más noble, otro polinomio, igual de segundo grado. Un polinomio de segundo grado que sea más noble. Por ejemplo, lo puedo volver a calcular por fórmula general. Entonces aquí ya es A igual a 1, B igual a 3, C igual a 2. Y veamos.
Lo puedo hacer por fórmula general o lo puedo hacer por factorización. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, pues este está bien fácil. Fíjense, es x más 2 por x más 1. Y ahorita vamos a ver de dónde sale esta factorización. Yo ya lo hice así, nada más de memoria, ¿vale? Pero vamos a ver con las raíces si es que sí funciona y va a funcionar, tiene que funcionar. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrada menos 4ac sobre 2 por a. Entonces esto lo voy a calcular aquí, es menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 entre 2 por 1. Entonces x es igual a menos 3 más menos la raíz, 3 al cuadrado es 9 y 4 por 2 son 8, menos 8. Entonces aquí quedó bien fácil porque 9 menos 8 es, y 2 por 1 es 2. 9 menos 8 es 1. Menos 3 más menos la raíz de 1 y la raíz de 1 es 1. Menos 3 más menos 1 entre 2. Entonces tengo las dos raíces. Aquí raíces. R1 y R2. Entonces están bien fáciles, menos 3 más 1 entre 2, la primera, y menos 3 menos 1 sobre 2. Entonces las dos salen del más menos, ¿vale? Entonces 3 menos 1, menos 3 más 1, menos 2 entre 2, menos 1. Y aquí me queda menos 3 menos 1, menos 4 entre 2, me queda menos 2. Fíjense, R1 es menos 1 y R2 es menos 2. Y aquí como aparecen con sus signos contrarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que la factorización era x menos R1 por x menos R2. Entonces, cuando yo calculo las raíces, al factorizarlo tengo que hacer un cambio de signo, ¿vale? Nada más es eso. Entonces, la factorización aquí, factorización de f de x va a ser x menos 1 por x menos 2. Entonces aquí es x más 1 por x más 2. Esto es lo mismo que esto. Nada más que no siempre voy a tener polinomios tan padres, tan nobles. Va a haber ocasiones en las que haya polinomios súper complejos que no voy a tener manera de cómo hacer este procedimiento, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante de esto? Fíjense, voy a borrar todo el procedimiento. Ya se vio que es correcto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles el verdadero potencial de este procedimiento. Es decir, cuando ustedes hacen una multiplicación o una factorización, también están hablando de que esos entes tienen divisores, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen el número 15, voy a borrar. Cuando ustedes tienen el número 15 y lo dividen entre 2, todos ustedes ya saben hacer este tipo de divisiones, ¿no? Entonces, 15, el 2 cabe ¿cuántas veces en el 15? 7. 7 por 2, 14. Y restan y me sobra 1, ¿no? Entonces, aquí hay un dividendo, divisor, cociente y residuo. Divisor, cociente y residuo. Entonces, el número 15 puede ser expresado como 7 por 2 más 1. Si yo hago la división, o sea, 15 medios, fíjense lo que pasa. Yo divido 15 entre 2 y me queda que 15 entre 2 es lo mismo que 7 más 1 medio. O sea, 7 enteros
un medio, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una equivalencia entre una operación, que es la división, ¿sale? Otras operaciones que es, esto se llama una combinación lineal, sumas con productos me da un número, ajá. Y esto ya es una cuestión de fracciones, todo está relacionado, ¿vale? Ahora, estos con números, ¿qué pasa si yo en vez de 15 entre 2 tengo 15? Sobre 3. Y voy a borrar lo de la derecha, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo esto? 15 entre 3, pues yo ya sé que es 5. ¿Por qué 5 por 3 me da 15? Lo resto y me da 0. Es decir, el 15 va a ser así, igual a 5 por 3, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que el 15 tiene como divisores al 5 y al 3. De tal manera que si yo a 15, que es 5 por 3, lo divido entre 5, me queda 3. Y si yo al 15, que es 5 por 3, lo divido entre 3, me queda 5. Si se dan cuenta, aquí el residuo ya no apareció. ¿Por qué? Porque fue 0. En realidad sí está más 0 entre 5 me sigue siendo más 0, entre 5 me sigue dando 5, ¿vale? Entonces sí está, pero como es 0, pues ya no pinta, ¿verdad? Y mejor ni lo escribo porque estoy gastando mis plumones en vano, ¿verdad? Porque el 0 ya no va a contribuir, ¿vale? Entonces, estos se llaman criterios de divisibilidad y así como funcionan en los números enteros, ¿vale? Así funcionan para los polinomios. Entonces, fíjense, si yo tengo, acuérdense, dividendo, divisor, cociente, residuo. Si yo tengo aquí un polinomio, ¿qué va a ser? X cuadrada más 3x más 2 y lo divido entre cualquiera de estos dos binomios. Si se dan cuenta, son binomios del estilo x más algo o x menos algo, ¿vale? Con x una función, una variable que tiene potencia 1 menos algo más, ¿vale? Entonces, si yo lo divido entre x más 2, voy a borrar esto de los números. Y recuerden cómo dividir polinomios. Si no se acuerdan, pues tomo el primer término, lo divido entre x cuadrada entre x. X por x cuadrada. Igual que lo hice antes, lo voy a restar. Y luego, ya que hice ahora multiplico x por más 2. X por 2, 2x. Y más por más es más, el cambio de signo es menos. Entonces, lo resto, esto se cancela, 3x menos 2x me da una x y bajo el siguiente. Igual que con los números, ¿vale? Y luego x más 2 entre x me da 1 más 1. Luego 1 por x menos x, porque lo voy a restar. 2 por 1 o 1 por 2 es 2, más por más, lo resto es menos y este me da 0, residuo 0, ¿vale? ¿Eso qué va a significar? Que x cuadrada más 3x más 2 va a ser igual a la multiplicación de x más 2 por x más 1 más 0, porque el residuo es 0. Y como el 0 no me queda bien, pues ya ni lo escribo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo divido x cuadrada más 3x más 2 entre x más 2? Pues yo sé que es el polinomio de arriba es x más 2 por x más 1 entre x más 2. Y este procedimiento va a ser muy provechoso para
por ejemplo, cálculo de algunos límites. Esto me da 1, recuerden, no me da 0, me da 1, no se elimina, me da 1 y me queda x más 1. Por supuesto que esta x más 2 entre x más 2 siempre funciona cuando x es diferente de menos 2. Son restricciones que nosotros tenemos que aprender a manejar cuando trabajamos con términos algebraicos. Ahora, ¿qué pasaría? Y no lo voy a hacer. X cuadrada más 3x más 2, que si lo divido entre x más 1. Pues x cuadrada más 3x más 2 es x más 2 por x más 1, entre x más 1, y me da x más 2. Así de sencillo. O sea, si ustedes encuentran la factorización, muchas veces no es necesario hacer la división. Lo mismo que hacíamos con el número 15 entre 2 y entre 3, ¿vale? Son herramientas súper poderosas porque les van a ahorrar mucho trabajo algebraico, ¿vale? Hasta antes de la existencia de las computadoras, pues todo era papel y lápiz y se tenían que chutar todos los procedimientos a mano, ¿vale? Por eso es muy importante que ustedes sepan estos procedimientos, porque igual no los van a tener que hacer a mano, pero sí van a tener que saber cómo programar a una máquina para que los haga. O alguien ya programa una máquina, por ejemplo, hay programas en internet muy bonitos que les dan todos los procedimientos algebraicos, ¿no? Pero pues esas personas que hicieron esos programas saben esta teoría, ¿vale? Entonces, x más 2. Y además te agiliza mucho la mente. Todo esto te agiliza mucho la mente. Entonces, ¿qué pasa? Este es un criterio de divisibilidad, ¿vale? El hecho de tener nosotros raíces es que tenemos polinomios que pueden ser divisibles entre árboles.